Me da mucho gusto estar aquí entre mis compañeros para que ellos presenten la primera parte de esta mesa que terminará la compañera Rita del Mundo y que yo no estaré porque hay que ir luego de sinodal. Pero bueno, es un gusto presentar a mis compañeros del área académica 25, prácticas curriculares y formación en la diversidad, para el trabajo de investigación, en especial cuando es colectivo. Los compañeros llevan mucho tiempo siguiendo una línea de continuidad con sus objetos de indagación y trabajando conjuntamente, en colaboración, lo cual no significa que cada uno tenga su especificidad, su especialización. Yo pues voy a hacer referencia en primer término al objetivo general. Ustedes ven, está un objetivo cuyo interés fue el de analizar las acciones emprendidas y las condiciones de trabajo. Esto me parece muy importante, de los profesionales de educación especial para lograr la educación inclusiva y también considerando las condiciones de trabajo en los centros de atención médica, particularmente. Para ello consideramos los siguientes aspectos: las condiciones de organización y funcionamiento de la institución educativa regular para considerarse como una institución incluyente o inclusiva. La intervención del docente de educación especial para llevar a cabo una labor que les permita responder a las necesidades educativas del alumnado, incluidos también no solamente en las aulas regulares, sino en los servicios como es el centro de atención médica. La opinión que tienen de las condiciones para su trabajo de apoyo y atención a los niños con discapacidad, los recursos y materiales con que cuentan para cumplir con su función docente de apoyo y atención, en una búsqueda por eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, que este es un aspecto fundamental en las propuestas de educación inclusiva. Es decir, las barreras, que haremos referencia más adelante, para el aprendizaje y la participación se constituyen el principal elemento, digamos, de atención para poder satisfacer las necesidades educativas del alumnado. En las actitudes hacia los alumnos, ¿sí? Y en esta relación entre el sujeto alumno y el contexto, estas aparecen como un elemento que puede, digamos, condicionar el desarrollo, la escolarización de los chicos en general, desde una perspectiva de atención a la diversidad. Y una parte muy importante, porque resulta muy preocupante, es la relación que se establece con los padres de familia. Ese fue nuestro interés, ¿no? Lo que nosotros tomamos en cuenta para llevar a cabo este trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos cuando haces un esfuerzo de investigación? Bueno, pues obviamente que estos resultados puedan ser un elemento que permita ofrecer una serie de elementos identificados con estas experiencias, de tal manera que se propicie la reflexión, ¿sí?, sobre las condiciones prevalecientes, que en realidad este es un elemento de la mayor importancia, ¿no? Porque por un lado tenemos el gran discurso de la educación inclusiva, con una serie de principios, objetivos, incluso estrategias que se proponen, pero el otro plano es la realidad, ¿sí? ¿En qué condiciones se está trabajando? Tomando en cuenta todos estos aspectos que señalábamos anteriormente. Entonces, reflexionar sobre estos elementos conjuntamente con los profesores de grupo, o sea, es una reflexión que compete tanto al personal de educación especial como a los profesores de grupo y por supuesto a otras autoridades, ¿no?, aquellos que están responsabilizados de la organización y el operación y funcionamiento de las instituciones educativas, ¿no? Bueno, en otro sentido, en la siguiente, yo creo que sí es importante analizar la capacidad de respuesta. Bueno, fue interesante analizar la capacidad de respuesta del personal de educación especial, sobre todo considerando las necesidades educativas de los alumnos, con base en un principio que es la equidad, ¿no?, en función de esas necesidades. ¿Qué tipo
de apoyo requieren. Porque pensamos, si bien nosotros nos centramos en la discapacidad, que todos los alumnos presentan necesidades educativas y que una parte muy importante de la acción de equidad, es decir, no de igualdad, de equidad, las condiciones de los propios alumnos en lo individual exigen ciertas formas de intervención, cierto tipo de actividad, cierto tipo de atención. Entonces una parte muy importante es ver cómo se responde a estas necesidades, ¿sí? Como parte de nuestro trabajo. Obviamente que el conocer la visión de los actores concretos pues es la base para poder integrar una información que nos permita revisar lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, hay una realidad que es el trabajo que se vive cotidianamente en las aulas y esto constituye el referente fundamental, ¿sí? De lo que está pasando realmente, de la forma en que están enfrentando estos retos de poder atender las necesidades educativas de todo el alumnado. Obviamente que los servicios, por lo menos en la Ciudad de México, que a través de un modelo de organización permiten esta atención, es los unidades de educación especial y educación inclusiva, UDI, y por supuesto los centros de atención múltiple, los CAM. Bueno, entonces, pues, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es lo que nos importaba, ¿sí? Y, por supuesto que nos interesó siempre la narrativa de los profesores, que ellos se expresen, que planteen realmente lo que están viviendo, cómo lo viven. La primera parte del trabajo, ya como un informe de investigación que lo pondremos a disposición de todos, tiene que ver con este recorrido sobre lo que ha sido, digamos, sobre todo en nuestro país, el desarrollo de la educación inclusiva en sus distintas etapas, desde los años 90 hasta la actualidad, ¿no? Son como hitos que se ven reflejados en las políticas, en las normativas, en las prácticas. Entonces ese recorrido nos parece muy importante porque yo creo que, por lo menos uno de los aspectos que hemos considerado, hay una línea de continuidad, ¿sí? Que me parece muy importante porque no ha habido rupturas, digamos, en las formas de concebir el proceso o las acciones que se tienen que emprender, sino que ha habido una continuidad que ha estado enfocada como a mejorar las posibilidades de trabajo de los profesores, pero también en términos de las concepciones, ¿sí? En las concepciones o los conceptos que permiten, propiciar ya un tipo de práctica con fundamentos conceptuales, teóricos mucho más sólidos. Pero también apuntalando estas políticas, ¿no? Que sexenio tras sexenio han permitido avanzar. No sin dificultades, ha habido avances, pero también es importante reconocer lo que esto representa. Y esta es una parte del análisis que nosotros realizamos. En ese sentido, nos enfocamos muy particularmente a lo que está sucediendo en la actualidad. En este caso, el Estado mexicano hace una propuesta que se denomina Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que es una parte muy importante de la política actual, en la cual tuvimos la oportunidad de participar como institución, la UPN, y toda esta parte de la configuración de la Estrategia Nacional fue una experiencia muy interesante, porque se trabajó con base en una serie de mesas donde los temas que se iban abordando pues tenían que ver con aspectos de distinta índole, desde las consideraciones de carácter, digamos, normativo, hasta cuestiones de tipo presupuestal, pasando por consideraciones en relación a la formación y actualización de los profesores, la organización en las instituciones educativas, etcétera, una serie de puntos que permitieron convocar a profesores especialistas y qué sé yo, que trabajan o que están vinculados a esta temática y que pertenecen a distintas instituciones. Afortunadamente nos invitaron a nosotros y tuvimos la oportunidad de conocer cómo se fue construyendo esta estrategia. Entonces, podríamos decir que como parte, y con esto yo creo que termino, ¿no? Sí, rápidamente, para dar pie a la intervención de mis compañeros. De alguna manera, lo que representa la educación inclusiva, considerando los siguientes principios, que me parece que es algo que se ha ido reiterando, pero que no hay que perder de vista, porque algunos lo pierden de vista,
¿sí? Y eso me parece muy importante. Sobre todo lo pierden de vista donde no se debe de perder de vista, en las instituciones educativas y en las aulas. ¿Me explico? Y tomando en cuenta no solamente a los profesores, sino también a los padres de familia. La exclusión no es un problema de los alumnos, sino de la escuela. Este es un punto muy importante de la estrategia nacional. En consecuencia, son estas las que deben adecuarse a los alumnos y a sus diversas necesidades, no al revés. La responsabilidad es de la institución educativa, no del alumno. Segundo elemento, los alumnos deben ser atendidos en entornos inclusivos para que participen e interactúen en igualdad de condiciones que el resto con respecto a la diferencia y a valorar a todos por igual sin discriminaciones. Esta cuestión que se plantea en la Estrategia Nacional es algo que se está, digamos, recuperando en los actuales planes y programas de estudio, en los libros de texto, ¿no?, tan cuestionados. Es un principio fundamental, no solamente considerando esta experiencia relacionada con los alumnos con discapacidad, sino es algo que, por ejemplo, se encuentra en el planteamiento de la nueva escuela mexicana, ¿sí?, en los, ¿cómo se llaman?, los elementos que sirvieron de base para la estructuración de los planes, o que sirven de base de los actuales planes y programas de estudio, etcétera, etcétera, ¿no? Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje, puesto que las barreras para el aprendizaje y la participación no se refieren a las características inherentes al alumno, más bien a las condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas en el sentido de los espacios, y actitudinales, que es una de las cosas más importantes que se pueden recuperar de las experiencias de trabajo. Las actitudes hacia las personas que presentan ciertas necesidades, ¿sí?, y no solo aquellas que presentan una discapacidad. En general, alumnados que por ciertas condiciones personales, ¿no?, reciben un trato diferenciado, discriminatorio. Entonces por ahí nos fuimos. Y ya la última, pues es un poco hablar sobre las barreras para el aprendizaje, ¿no? Pero creo que ya ha quedado claro, ¿no? Diego, a ver, la podemos ver, ¿no? Y es lo que yo decía hace rato, es decir, son las dificultades que el alumno encuentra y que sustituyen este término que durante mucho tiempo se utilizó, como fue el de necesidades educativas especiales, por el carácter, digamos, estigmatizador, ¿no? Ese fue, digamos, uno de los criterios. Implica un modelo social respecto a las dificultades de aprendizaje, ¿no? Esto me parece muy importante. Trasciende la visión, digamos, asistencialista por un lado, pero también esta visión, digamos, de carácter rehabilitatorio, médico rehabilitatorio. Y se plantea en un plano en donde la función, digamos, educativa, pedagógica y el compromiso de la sociedad está presente. Es una responsabilidad social, ¿sí?, involucra a la sociedad en su conjunto, dentro de lo cual se encuentran las instituciones, como en este caso la institución educativa. Todo esto es lo que nos sirve de base, ¿no?, para tratar de entender que, entre otros conceptos, entre otros muchos conceptos que se manejan en el informe, para entender la importancia de la forma en que se interviene, de la forma en que se lleva a cabo el trabajo de apoyo, el trabajo pedagógico, el trabajo educativo en general. ¿Ok? Y bueno, pues yo creo que aquí le paro para poder pasar a lo otro. La Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, que está a disposición de ustedes en el portal de la Secretaría de Educación Pública, particularmente en el que concierne a la educación especial, a la Dirección de Educación Especial, ahí la encuentran y se detalla. Aquí rápidamente, en esta Estrategia Nacional de Educación Inclusiva, para destacar la dimensión social, se identifican barreras estructurales, barreras normativas y barreras didácticas. Aquí en la Universidad Pedagógica, cuando trabajamos en la opción de campo, educación inclusiva, pues una parte muy importante donde nosotros ponemos la mayor atención son las barreras didácticas, porque tiene que ver con la forma de trabajo en el aula, ¿de acuerdo?
Y en el caso de las barreras estructurales hace referencia a las condiciones que la propia sociedad, o existen en el plano de la sociedad, y que dificultan pues directamente la vida de los sujetos. Y las normativas que tienen que ver con todo este tipo de leyes, propuestas que de alguna manera garantizan sobre todo la posibilidad de atención a las necesidades que presentan los alumnos. Bueno, pues yo aquí termino mi intervención para dar paso a la siguiente: principios epistémico método. Bueno, buenas tardes y gracias por estar presentes. Sí, quiero comentar que este libro que acaba ya de salir, pues es producto de otra investigación. Sí, quiero comentar que este libro es producto de otra investigación que desarrollamos y que está como antecedente de lo que ahora presentamos como producto de investigación. El libro se llama Concepciones y prácticas docentes en contextos de inclusión educativa, en donde no solo implicamos profesores de educación especial, sino también profesores regulares, siguiendo más o menos una línea de trabajo similar, y en la que tuvimos la oportunidad de que tuviéramos en la colaboración de los estudiantes de dos generaciones de la opción de campo de educación inclusiva. Bueno, me voy a centrar ahora sobre algunas cuestiones que me parece importantes para poder precisar sobre lo mismo que venía planteando el maestro Iván, y que tiene que ver el sentido y la problemática que se tuvo que enfrentar para el desarrollo de la investigación. En principio es una investigación que surge durante la pandemia, y que al surgir durante la pandemia tuvimos la dificultad de poder conseguir información. La segunda tiene que ver con el hecho de que no siempre institucionalmente se ofrecen los apoyos necesarios, y que a pesar de que buscamos la posibilidad de que la Dirección de Educación Especial nos ofreciera un apoyo, por lo menos en términos locales, pues nunca la pudimos obtener. Todo esto se lo debemos a la colaboración de una inspectora que tuvo con nosotros la apertura para poder desarrollar toda la investigación y en términos de poder recabar la información, a la quien le quiero agradecer. La maestra Yolanda López, ¿no? Sí, egresada de la UPN. Por cierto, egresada de la UPN, dirigida la tesis por parte del maestro Iván Escalante. Sí, bueno, sí, miren, esta parte de lo epistémico metodológico tiene que ver mucho con algo sobre lo que la mayoría de las veces no se tiene conciencia, ¿sí? ¿Para qué la discusión de lo epistemológico? Pues para tener una base de comprender cómo se construye el conocimiento teórico y cómo el método se constituye en una vía de aplicación. En ese sentido, nos parece importante entender que el fundamento hermenéutico lo que está planteando básicamente es cómo se piensa que se construye el conocimiento teórico. Y uno de los aspectos fundamentales que plantea precisamente la hermenéutica es la idea de que el conocimiento que se va a construir es producto de la interpretación de los sujetos que desarrollan la investigación, y para ello implica también los sujetos que son objeto de la investigación. De ahí el valor que nosotros le dimos a la narrativa que nos pudieron aportar vía un, ¿cómo se llama? Como una especie de cuestionario, pero tiene otro nombre. Formulario digital. Un cuestionario digital que se pudo aplicar como mecanismo de captación de la información. En ello implica partir de reconocer, como lo hace Nietzsche, que en un proceso de investigación la interpretación que se elabora no es un hecho en sí, ¿sí?, sino es una interpretación. No tenemos otra vía para poder comprender la realidad más que el proceso de interpretación. Y voy a dar lectura a una cita textual de Nietzsche que me parece que ha sido muy mal interpretada por diversas personas, porque nomás toman la frase, que además nunca la dice, que dice: no existen hechos sino solo interpretaciones. Y esto lo ha llevado a que le hagan una crítica desde la visión, planteando que es un nihilismo absurdo, de todo se vale y todo complementa. Él dice, y está en un texto que se llama Voluntad de Poder, dice: mi crítica contra el positivismo, que se limita al fenómeno solo a hechos, y quizás más que hechos, interpretaciones, no conocemos ningún hecho en sí, y parece absurdo pretenderlo, todo es subjetivo. Os digo, pero solo al decirlo nos encontramos con una interpretación. El sujeto no nos es dado,
sino añadido, imaginado, algo que se esconde. Por consiguiente, se hace necesario contar con una interpretación detrás de la interpretación. En realidad entramos en el campo de la poesía y de la hipótesis. Claro, hay que recordar que está muy vinculado a toda la visión romántica del desarrollo de lo que es la ciencia. El mundo es algo cognoscible, en cuanto a palabra conocida, tiene algún sentido, pero al ser susceptible de diversas interpretaciones no tiene un sentido fundamental, sino machismo, y así está, sentidos, o sea, como el imponer, ¿sí?, perspectivas. Entonces, nos parece fundamental el poder entender qué implica esta idea de la hermenéutica como una concepción que construye conocimiento, pero dándole valor a la subjetividad y reconociendo, como lo hacen algunos autores como Paul Ricoeur, que lo que se está construyendo es algo que se llama identidad narrativa. En esa lógica, sí, la idea es que la hermenéutica es un conocimiento científico que se construye con base en los textos, y texto es una categoría muy amplia que en el caso de la hermenéutica refiere tanto al hablado como a lo escrito, o como a todo aquello que es capaz de transmitirnos un significado. En ese sentido, la idea que nosotros tomamos de este planteamiento hermenéutico fue precisamente el recuperar la narrativa de los profesores en términos de lo que nos podían escribir en ese cuestionario. Fue un cuestionario abierto en donde ellos pudieron aportarnos a partir de 11 preguntas. No, 15 y 16. 15 y 16 preguntas, porque las dividimos por UDEI, dado que las funciones de UDEI son distintas a las del CAM, y en términos de distintos aspectos que ahorita la maestra Virginia les va a ir explicando. En esa idea seguimos lo que precisamente plantea Paul Ricoeur al hablar de la vía larga de la ontología. Él dice, esta vía larga de la ontología parece reflexionar sobre la realidad, planteamiento en el que la investigación hermenéutica surge de la pregunta que metodológicamente nos hicimos en el punto de partida. Y esto tiene que ver con un planteamiento que hace Gadamer. Gadamer dice, en la pregunta está el conocimiento. Si nos ponemos a reflexionar sobre esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto lo digo por los estudiantes también, ni siquiera nos preguntan. Y no nos preguntan porque ni siquiera se percatan de cuál es la necesidad cognitiva que en un momento dado se está generando producto de lo que se está exponiendo por parte del profesor, o de los errores que pudiera tener, porque también es posible, ¿no? Y la pregunta que nosotros tomamos en este proceso de investigación fue: ¿cómo es la práctica profesional de los servicios de educación especial que apoyan la inclusión y atención educativa de los alumnos con discapacidad? Experiencias de trabajo en una zona de educación especial de la Ciudad de México. Insisto, nosotros tuvimos que hacer un recorte espacial para poder desarrollar este proceso de investigación, porque fue la única vía a través de la cual podíamos captar la información que requeríamos para poder hacer el trabajo de investigación. Sí, bueno, ya toda la parte que tiene que ver con los datos y los resultados de la investigación, bueno, se le tocará a la maestra Virginia. Gracias. Espero que vean con claridad esta tabla. Voy a indicar los rubros sobre los cuales versaron 15 preguntas para los profesionales de apoyo de las UDEI y 16 preguntas para los docentes de CAM. Estas preguntas se establecieron bajo jueceo y de alguna manera contemplan las especificidades del trabajo y las funciones establecidas para cada uno de estos profesionales. Como pueden ver, el primer rubro son datos de la institución. No pedimos nombre y establecimos que esto iba a ser con estricta confidencialidad, porque no nos interesaba quiénes eran, sino la expresión de ellos en términos de sus funciones y de todo lo que nos pudieran aportar. Entonces, en ese sentido, sí se indica si es tipo oficial, regular, etcétera, tipo de docente y años de experiencia. Lo importante en el siguiente rubro son los conceptos básicos de inclusión educativa, discapacidad y barreras para el aprendizaje, y que ellos definieran lo que entienden por cada uno de estos. El siguiente rubro es
El proceso de apoyo, porque los profesionales de educación especial que trabajan en la SUDEI asesoran, orientan y apoyan al docente regular para dar la atención a los requerimientos y necesidades específicas de los alumnos que requieran este servicio. Y en específico, en los CAM, pues es una atención de la escolaridad que ofrece el Centro de Atención Múltiple a grupos de niños que van de 10 a 30 menores y que todos presentan discapacidad múltiple. Un rubro específico sería los recursos y equipamientos de ambos, y otro es la capacitación docente que se les brinda a ambos tipos de profesionales y la demanda de capacitación que ellos piden. También experiencias exitosas de formación, y un rubro específico del CAM es que ellos cuentan con un apoyo para docente, porque pues se imaginarán que para trabajar con un grupo de 10 o 20 o 30 niños o jóvenes que presentan discapacidad múltiple, pues la capacidad humana es a prueba. Ustedes podrán decir, ¡ay, qué pocas respuestas y qué pocos docentes contestaron! Bueno, pues afortunadamente tuvimos el apoyo de ellos y les agradecemos profundamente, porque sin ellos no podríamos estar aquí y platicarles. Bueno, en el caso de la SUDEI contestaron 39 docentes. Esto fue con una libertad, que ellos optaran por colaborar con esta investigación. Para esto tuvimos la posibilidad, porque se requirió por parte de la inspección y en específico para el CAM, que personal de nosotros tres tuviera la posibilidad de dar una plática sobre la atención a niños que presentan, coloquialmente se dice autismo, y que es trastorno del espectro autista. Tuvimos dos posibilidades de ir a dar esta plática, y también tuvimos la posibilidad de tener contacto con ellos, con los de CAM específicamente, y con las directoras de las unidades de enseñanza y educación especial UDEI, y bueno, de alguna forma se formalizó la posibilidad de enviarles a todos los docentes, a todos los profesionales que trabajan en UDEI y en CAM. Bueno, 39 profesionales de UDEI contestaron, y nosotros los clasificamos por la atención a nivel educativo que ellos ofrecen en las escuelas regulares. Tuvimos 13 docentes de niveles preescolar, 17 de nivel primaria, 5 de secundaria, y hay docentes que atienden 2 o 3 niveles educativos, ellos fueron 4. Y de los CAM fueron 16, también están ubicados por el nivel educativo que atienden. Docentes de CAM de primaria, de secundaria, y algo importante es que hay CAM laboral. Respecto al concepto de inclusión educativa o educación inclusiva, tanto de UDEI como de CAM, en el aspecto de UDEI, las respuestas nos permitieron reconocer que los docentes de apoyo tienen una idea clara sobre este concepto. En términos de los de CAM, también revelan concordancia con el concepto que aparece en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. Sobre el concepto de discapacidad es muy particular y nos interesa al respecto. ¿Por qué? Porque en UDEI coincidieron las respuestas en señalar que la discapacidad es una deficiencia, disminución, dificultad, limitación o alteración que presenta la persona en lo físico, sensorial o intelectual. En el caso de CAM, las respuestas convergen en referir a la discapacidad como deficiencia que limita a quien la presenta, tanto en sus comportamientos como en su desarrollo. En esto yo quiero hacer una acotación. Yo creo que está muy permeado por la formación que reciben estos profesionales en educación especial. Y sabemos que en la historia de la educación especial han habido varios modelos que han prevalecido, influenciado, y permanece el deficitario. Es pensar a la discapacidad como una limitación y no ver la posibilidad de potenciar habilidades.
En cuanto al concepto de barreras para el aprendizaje, en el caso de UDEI las respuestas coinciden en señalar que son las dificultades y obstáculos que los contextos escolar, áulico, familiar y social presentan e imponen a los alumnos en su inclusión educativa. En el caso de CAM, las respuestas refieren que son cualquier factor, situación, obstáculo, problema, elementos físicos e incluso ideológicos, así como esquemas rígidos de pensamiento en las personas que limitan e impiden el aprendizaje, la participación y el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Respuestas sobre el proceso de orientación y apoyo en UDEI y atención en CAM. Con respecto a UDEI, se les preguntó si ellos tienen un documento o manual que sigan un procedimiento para realizar su función. En este caso, UDEI contestó que el planteamiento técnico operativo de UDEI, que el MASE, ojo, en este MASE es un modelo de atención que salió en 2011, que no está actualizado conforme a la política. Es un manual, pero... Es local. Sí, es local, pero bueno, pues ellos pusieron que en ese sentido, ¿no? El programa de aprendizaje es clave, la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación básica especial y para adultos de las escuelas públicas de la Ciudad de México, y mencionan un documento de los 4 momentos de 2017. En el caso de CAM, también comentaron, simplemente pusieron la guía operativa. Ninguna de las respuestas decía la denominación completa de este documento. También refirieron al MASE y el 25% de las respuestas no señaló algún documento y en general ninguna respuesta indicó el nombre completo y correcto del documento ni una breve descripción de las condiciones de ejecución del procedimiento a seguir. La siguiente, por favor. En términos de las discapacidades que atienden, es decir, de los alumnos que presentan las discapacidades, UDEI comentó que, bueno, los alumnos presentan discapacidad auditiva, intelectual, motriz, visual, presentan también trastornos del espectro autista, trastornos de déficit de atención e hiperactividad, parálisis cerebral, trastornos de aprendizaje del lenguaje, síndrome Down, paladar hendido y labio leporino, trastornos generalizados del desarrollo, trastornos de obsesivo-compulsivos, y como también la inclusión no solamente contempla a alumnos y alumnas que presentan discapacidad, sino cualquier condición particular o condición de vulnerabilidad. UDEI expresó que hay niños indígenas y niños migrantes. En el caso de los CAM, como pueden ver, también refieren muchas de las discapacidades que mencionaron los profesionales de UDEI. En específico, UDEI comenta, hay una pregunta de cómo se detectan a los alumnos que requieren el servicio de orientación y apoyo por parte de UDEI para los docentes regulares y que en forma colaborativa atiendan la diversidad de necesidades del alumnado. En este caso, UDEI respondió que los profesionales del nivel preescolar y primaria coincidieron en señalar que son los docentes regulares y los padres de familia quienes de alguna forma, bueno, pues al convivir con sus hijos, demandan este tipo de servicios. Y en el caso de los docentes regulares, bueno, pues ellos hacen una detección de estos niños. En el caso de los docentes de apoyo de secundaria y quienes trabajan 2 o 3 niveles educativos, solo indicaron las discapacidades, no mencionan cómo detectan este servicio o este requerimiento del servicio y esta condición. La siguiente, en cuanto a la detección de las VAP, bueno, UDEI comenta, bueno, las respuestas señalaron que es en los contextos, como se mencionaron, escolar, familiar y social, en los que se realiza la detección. En términos de los procedimientos, algunas respuestas indicaron seguir los establecimientos del planteamiento técnico operativo con los momentos inicial, medio, seguimiento y final, y también realizan observaciones, entrevistas y evaluaciones para finalmente dar un informe. En el caso de CAM, señalaron revisión del expediente del alumno sobre sus antecedentes y diagnóstico, revisión bibliográfica y comunicación con los padres. En cuanto
a una pregunta en específica para los de UDEI, ¿cómo establecen la comunicación y también el trabajo en colaboración con los docentes regulares? Las respuestas señalaron que se requiere todos insistieron en que se requiere de un trabajo de apoyo y colaboración con los docentes regulares, pero en cuestión de los procedimientos señalaron los siguientes: confirmar la detección de los casos reportados por la escuela, realizar observaciones y evaluaciones para después proponer sugerencias de trabajo con el docente regular y la familia, realizar un diagnóstico y observar al docente ante el grupo para brindar asesoría, establecer trabajo en conjunto para determinar acciones y acompañamiento, determinar horarios para la orientación, asesoría y acompañamiento para cada docente y con base en la valoración de las VAP. Se coordinan las acciones con el docente regular frente al grupo y se determina la necesidad de la intervención. Esto contrasta con la pregunta específica que se les realizó a los profesionales de UDEI de cuáles problemáticas se enfrentan para trabajar con los docentes regulares, y al respecto señalan: los docentes regulares desconocen la función de los docentes de UDEI, indicando como problemáticas la predisposición para la comunicación y colaboración, poca apertura para trabajar la flexibilidad curricular, actitudes de rechazo para aceptar y trabajar la diversidad y el enfoque inclusivo, falta de corresponsabilidad para implementar estrategias y seguimiento, idea errónea de pensar que la intervención de UDEI se traduce en tiempo libre para el docente regular, apatía y negación para realizar los ajustes pertinentes, rechazo de los docentes regulares para atender a los alumnos que presentan discapacidad, no tomar acuerdos de manera conjunta, sobrecarga administrativa para ambos profesionales, tanto para UDEI como los docentes regulares, falta de mecanismos institucionales para resolver estas problemáticas, y una respuesta de un docente de apoyo de nivel secundario indicó: cuando el docente regular es crítico y reflexivo, existe la posibilidad de realizar con él o ella un trabajo en colaboración para atender y apoyar a los alumnos. Trabajo con las familias. ¿Ya le dejamos? No, esta parte me parece más. Trabajo con las familias, que es fundamental para ambos profesionales. Los de UDEI contestaron, dice: las respuestas indican la importancia del trabajo con las familias para favorecer la inclusión educativa de los alumnos que presentan discapacidad y señalan que el tipo de apoyo y asesoría debe responder a las necesidades de cada caso. Como estrategias plantearon las siguientes: con base en entrevistas se plantean las acciones a seguir y se establecen acuerdos, se diseñan actividades para realizar en casa, se orientan a los padres para establecer con sus hijos la autorregulación, conductas de autocuidado, establecer en la medida de lo posible autonomía, habilitación y reforzamiento en casa de las actividades escolares, dinámicas familiares y ofrecer talleres a padres sobre diferentes temas. En el caso de CAM, las respuestas señalaron que la participación de la familia es diferente porque hay algunas que colaboran y están atentas de lo que requieren sus hijos, mientras que otras no lo hacen. Indican que la participación de la mayoría de las familias es mínima, solo asisten cuando se les cita para tomar acuerdos o en algunas convivencias y actividades recreativas, pero cuando se les solicita su colaboración y ayuda, no se comprometen. La mayoría de las familias no se responsabilizan con el proceso educativo de sus hijos y su colaboración es solo para cumplir con algunos materiales. Ninguna respuesta presentó alguna estrategia para este tipo de trabajo. Bueno, por cuestiones de tiempo, algunas conclusiones. En términos de las condiciones, ambos profesionales indican que hay carencias de recursos, que las condiciones físicas son muy deplorables, que no existe apoyo, que los materiales didácticos realmente no cuentan con ellos. Y bueno, esto es de preocuparse porque estamos hablando de escuelas regulares. Esto podría pensarse que los centros de atención múltiple pues podrían tener hasta cierto punto estas condiciones, pero en realidad las condiciones son insuficientes, inadecuadas y no operativas y funcionales para la función que cumple. Sobre la capacitación o actualización, bueno, aquí es muy importante. Ellos no diferencian entre lo que es
capacitación y actualización. Siempre lo refieren como capacitación. Señalan que tanto la Dirección de Educación Especial como la Secretaría de Educación Pública les manda capacitación. Es muy esporádica, la indicación es que no son lo que realmente ellos demandan. Se quejan mucho de que a algunos profesionales que van y los capacitan pues no tienen el dominio, no tienen la sensibilidad y realmente pues ellos demandan sobre el trabajo mismo, que es la atención a esta gran gama de niños que presentan toda una diversidad. Entonces, realmente aquí las instituciones y las instancias no están teniendo su función, no contemplan las demandas que ellos exigen. En cuanto a las experiencias de inclusión educativa, bueno, lo curioso es que los de UDEI señalan que en este sentido hay una triangulación, es docente regular o escuela, profesional de UDEI y la familia. También en este sentido, CAM indica que no se puede avanzar en una inclusión educativa si no hay la responsabilidad de la familia. Cosa curiosa, algunos docentes de CAM indican que ellos no hacen inclusión educativa porque ellos se ciñen en el sentido de la función rehabilitatoria de la discapacidad. Pero muy pocos sí advirtieron que sí es posible que algunos alumnos puedan tener una inclusión en las escuelas regulares. Ajá. Y bueno, como conclusiones, en este sentido, pues nos es muy relevante porque lo que acontece aquí y se reporta como la narrativa está muy distante de la lógica formal, escrupulosamente cuidada del discurso oficial. Realmente el discurso oficial y posiblemente muchos de los teóricos que también hablan de la inclusión educativa, pues está muy distante de lo que acontece en la realidad en las escuelas. Es preocupante y en este sentido yo creo que es un problema que se tiene que abordar desde diferentes instancias. Formar a los profesionales, que en este caso yo creo que en la Universidad Pedagógica Nacional, la unidad Ajusco y en particular la licenciatura en Pedagogía hace un esfuerzo porque estos chicos y chicas se preparen, consoliden su formación y realmente sean una propuesta y una alternativa para estas problemáticas. Esto nos anima a seguir profundizando en estas líneas de investigación sobre estas condiciones, también proponer alternativas de capacitación y actualización, que en todo caso serían actualización para estos profesionales que lo están pidiendo, ofrecer también servicios en el sentido de proponer ayudas, recursos para toda esta necesidad que se requiere en términos de la atención, y señalo, no solamente para los niños y niñas o jóvenes que presentan alguna discapacidad física, sensorial, psicológica, sino toda la gama de posibilidades en el sentido de problemas de aprendizaje, y que todo este alumnado enfrenta diversas barreras para el aprendizaje y la participación. Como ya se indicó, hay diferentes barreras y creo que todas ellas están presentes en esto. Muchas gracias. Educar para transformar.